El cielo astral se oscurecía como si fuera una tela que se deshilachaba lentamente. Las estrellas, que antes brillaban con luz propia, comenzaban a desaparecer bajo la sombra creciente del eclipse. La tierra misma parecía temblar. Cada paso de los duelistas resonaba como un latido, un pulso que acompañaba al ciclo del universo. Itzel estaba parada en el centro del campo del juicio, el círculo de invocación, rodeada por los líderes de las cofradías. Los murmullos llenaban el aire, algunos hablaban de la oscuridad que se avecinaba, otros de la victoria segura, mientras que otros solo callaban, observando con la mirada fija, como si esperaran el colapso de todo. La atmósfera estaba cargada de magia, densa como un manto negro, mientras cada hechicero se preparaba para el gran duelo. Las cartas, extendidas sobre el suelo, brillaban con una luz mortecina. Itzel sentía que sus fuerzas se drenaban solo con mirarlas. Las cartas no eran solo piezas de un juego, eran poderes sellados, fuerzas que controlaban la vida misma. El eclipse era el evento esperado, el presagio que todos los duelistas temían. Los arcanos mayores se alineaban, no solo en las cartas, sino también en la voluntad de aquellos dispuestos a liberar los demonios que representaban. Las cofradías se alineaban en círculos, sus rostros iluminados por la luz de las cartas y la creciente oscuridad del cielo. Sophie de la Cour, con su cabello oscuro recogido en una coleta, fue la primera en moverse. Este es el fin del ciclo, Itzel. Hoy veremos quién es el verdadero heredero del tarot. Solo uno puede tomar el trono de los arcanos. Itzel sentía la presión de sus palabras como un peso sobre su pecho. ¿Realmente estaba lista para este momento? El rey decapitado, ese poder ancestral que había comenzado a despertar en ella, estaba más cerca que nunca. Su presencia era casi insoportable, como si estuviera observando cada uno de sus movimientos, esperando que tomara la decisión que daría inicio a su destino. Liberarás el poder prohibido, Medium. La voz de Bael resonó en su mente, profunda y retumbante, como si todo el plano astral estuviera al borde de su colapso. La amenaza era clara. Había llegado el momento de tomar una decisión que no solo afectaría su vida, sino el futuro de todos los seres que habitaban el plano astral. Sophie, con una mirada fría y calculadora, levantó su carta. La muerte se alzó ante ellos, una figura esquelética con una guadaña de luz oscura, que inmediatamente comenzó a envolver el campo con su aura de destrucción. El caos comenzó a desatarse, pero Itzel no se movió. Estaba en el centro de todo, y aunque sentía que el control se le escapaba, algo dentro de ella le decía que debía seguir adelante. La muerte viene a reclamar lo que le pertenece. Los arcanos serán liberados. Esta es la única forma de salvarnos. Pero las palabras de Sophie no llegaban a Itzel. Lo que resonaba en su mente era el eco de la voz del rey decapitado: rompe el ciclo, o te consumirás a ti misma. Era una elección amarga. Y lo sabía. El futuro estaba frente a ella, destruiría el juego, acabaría con los pactos y las guerras, y renunciaría a su propia humanidad, o los mantendría, sellando su destino con los demonios que ya la habían marcado. Todo comenzó a girar. Las cartas a su alrededor, su cuerpo, la sombra del eclipse que se cernía sobre ella, parecía que el juicio ya había comenzado. El futuro de los arcanos se decidía en ese mismo instante, y no importaba qué elección tomara, nunca volvería a ser la misma. Las demás cofradías también se preparaban, cada uno con sus cartas en las manos. El juicio de los arcanos había comenzado, y en ese momento, Itzel no solo estaba luchando por sí misma,
sino por el destino de todos los seres en el plano astral. Pero aún, en lo más profundo de su ser, el rey decapitado seguía susurrando: no hay escape. El juicio es el fin, o el principio. El eclipse alcanzó su punto culminante, y la oscuridad cubrió todo el plano astral. Los brillantes círculos de luz de los duelistas se apagaron momentáneamente, dejando solo las cartas flotando en el aire, iluminadas por la energía cósmica de los arcanos mayores. La cofradía del velo plateado se preparaba para el ataque final, sus líderes observando con frialdad mientras las cartas se desplegaban. Sofía de la Cour avanzó con determinación, y su carta, la muerte, se alzó como una figura imponente, su guadaña cortando el aire y enviando ondas de destrucción. Las sombras se agitaron, obedeciendo a la invocación, y el suelo comenzó a crujir bajo el poder de la carta. Itzel intentó mantener la calma, pero las voces de los demonios sellados dentro de las cartas resonaban con fuerza en su mente. Bael, el rey decapitado, habló en un susurro tembloroso: el poder del eclipse está despertando. Todo está a punto de colapsar. Solo tú puedes detenerlo, o liberarlo. Su cabeza giraba. ¿Podía ella detener lo que se había desatado? ¿O la guerra entre las cofradías terminaría en el caos total? Los demonios invocados por las cartas danzaban alrededor del campo, luchando por el control. Leire de la Cofradía del Sol Naciente invocó a el Diablo, mientras Mariana de la Cofradía del Viento Azul liberaba a la Emperatriz. Cada uno de ellos era un ser de poder inconmensurable, pero ninguno comparado con lo que Itzel debía enfrentarse, la médium de los arcanos prohibidos. Una grieta se abrió en el plano astral. En el horizonte, una torre de energía se alzó, como una fortaleza invencible, y dentro de ella se veía la carta del juicio. Los arcanos sellados parecían estar vivos, observando desde las grietas del espacio. La fuerza de los arcanos iba creciendo con cada invocación, y el choque de energías comenzó a deformar la realidad misma. La batalla, a pesar de todo el poder desatado, parecía que aún no había alcanzado su clímax. Pero dentro de ella, Itzel sentía que el rey decapitado se acercaba cada vez más. Recuerda, no hay vuelta atrás. Si rompes el pacto, serás la última medium. Si no lo haces, toda la magia te devorará. Itzel sabía lo que eso significaba. El poder de los arcanos prohibidos estaba demasiado cerca, y a medida que las cartas caían una tras otra, la energía de los demonios se apoderaba del campo. Cada vez que una carta era invocada, el terreno se deformaba, el tiempo se estiraba. Parecía que las reglas de la realidad ya no aplicaban. En un momento de desesperación, Itzel levantó su mano, buscando en las cartas. «El sol», gritó. Una luz cegadora emergió de la carta, iluminando todo a su alrededor. Las sombras se disolvieron, pero las cartas de los demonios no cedieron. Sofía la observó, su mirada fría, pero con un atisbo de respeto. La luz no será suficiente para detenerlos, Itzel. Solo puedes sellarlo, o liberarlo. Mientras las cartas de la muerte y el diablo chocaban con la energía del sol, Itzel sintió una presión abrumadora en su corazón. La torre que representaba el juicio ya no era solo una carta, sino una cárcel de poder incontrolable. Las cofradías se preparaban para lo que vendría, el destino de todos dependería de la elección final de Itzel. Bael y Paimon observaban en silencio desde la distancia, sus sombras alzándose sobre ella, como si fueran testigos del final del juego. El eclipse alcanzó su apogeo, y la oscuridad se cerró sobre el plano astral. Las estrellas desaparecieron,
y solo las cartas del tarot, flotando como islas en medio de la nada, brillaban con una luz oscura y tumultuosa. El juicio final estaba cerca, y todos los ojos estaban puestos en Itzel, la médium elegida. Itzel respiraba con dificultad, las fuerzas del rey decapitado y los demonios sellados presionando sobre su mente. El caos del duelo parecía infinitamente lejano, como si las energías arcanas estuvieran fuera del alcance de las reglas del juego. Los líderes de las cofradías observaban con atención, sus corazones latiendo al mismo ritmo de la tensión astral que rodeaba el campo. De repente, el rey decapitado habló de nuevo, su voz resonando en cada rincón de su mente. Es hora de tu elección, medium. Libéranos, ose nuestra prisión para siempre. Las cartas de los arcanos mayores comenzaron a moverse por sí solas. La torre, la muerte, el diablo, la emperatriz, todos los arcanos que habían sido liberados hasta el momento empezaron a fusionarse en una única presencia. El poder de los demonios y los arquetipos antiguos parecía absorber la realidad misma. La torre de energía que se erguía en el horizonte comenzó a crujir, resonando como un cataclismo inminente. Sophie, al notar la inestabilidad del plano, gritó: Itzel, rompe el ciclo, hazlo ahora o perderemos todo. Itzel la miró fijamente. La cofradía del velo plateado había llegado al borde del colapso, y su única oportunidad para evitar el cataclismo era hacer la elección correcta. Pero había algo más en juego. La fuerza de los arcanos, el poder de las cartas, estaba absorbiendo todo a su alrededor, y no quedaba tiempo. En ese instante, las cartas selladas se alzaron ante ella, la muerte, el juicio, el diablo y la estrella. La estrella, que había sido su carta de esperanza, brillaba con una luz plateada, mientras las demás cartas representaban la oscuridad, el fin y la tentación. Bael susurró: recuerda que no hay regreso. Si rompes el pacto, quedarás atrapada entre los mundos, y todos los demonios que has invocado te reclamarán. Itzel apretó los dientes. El poder del rey decapitado parecía estar ganando terreno en su alma, la oscuridad apoderándose de cada rincón de su ser. Pero en su pecho, el destello de la estrella comenzaba a brillar más fuerte. Había llegado el momento de decidir, destruir todo lo que había conocido, o destruir los pactos, liberando a todos del ciclo de los arcanos. Con un grito, Itzel levantó su mano hacia el centro del campo de batalla. Las cartas comenzaron a girar a su alrededor, sus bordes brillando con una intensidad cegadora. En el aire, las energías de la torre y el diablo chocaron con la luz de la estrella, creando una explosión que desintegró todo lo que tocaba. Las voces de los demonios comenzaron a desaparecer, y los arcanos que la rodeaban se desvanecieron en un remolino de luz y sombras. Sin embargo, el rey decapitado aún susurraba en su mente, su presencia oscura envolviéndola. Lo has sellado, pero el juicio nunca termina. Siempre habrá alguien que busque la llave. La luz del eclipse comenzó a desvanecerse, y el campo de batalla se desmoronó, dejando solo un vacío. Las cartas caían lentamente al suelo, algunas desintegrándose en polvo, otras desapareciendo por completo. En el silencio posterior, Itzel cayó de rodillas, agotada, su alma marcada por la fuerza de lo que había hecho. Sophie se acercó lentamente, observando a Itzel con una mezcla de respeto y temor. Lo has hecho. Has salvado el plano, pero, ¿a qué precio? Itzel levantó la vista, su mirada reflejando tanto la fatiga como la determinación. Sabía que su decisión la había marcado para siempre, pero también sabía que el pacto con los arcanos había llegado a su fin. Los demonios, aunque aún latentes,
ya no podían controlar su destino. Luna nueva. Las ruinas del campo astral se alzaban como una vasta desolación, marcada por la huella de un conflicto titánico que había sacudido los mismos cimientos del mundo mágico. Las cartas dispersas por el suelo brillaban con una tenue luz, ahora despojada de todo su poder. Los ecos de los demonios que alguna vez habitaron ese lugar se desvanecían lentamente, como susurros perdidos en la niebla. Itzel permanecía en pie, rodeada por la quietud que seguía al cataclismo. Su cuerpo, aún tembloroso por la lucha que acababa de librar, era un reflejo de su alma, desgastada, marcada, pero invicta. La estrella había brillado en su momento más oscuro, y había elegido destruir el ciclo de los arcanos, sellando las cartas para siempre. Pero, en su interior, algo seguía latiendo con fuerza. Algo que no podía ignorar. El viento astral soplaba suavemente, como si tratara de limpiar la energía residual del duelo. Itzel miró al cielo, su mente dividida entre el alivio de haber evitado una catástrofe y el peso de la incertidumbre que ahora caía sobre ella. Había detenido la guerra entre las cofradías, sí, pero ¿qué sucedería con las fuerzas que había liberado? ¿Realmente había ganado algo? A lo lejos, pudo ver las sombras de las cofradías dispersándose por el horizonte. Algunos habían huido, otros permanecían observando con silencioso respeto. Sofía de la Cour había desaparecido en el instante del juicio, sin decir una palabra más. ¿La batalla estaba realmente ganada? ¿O simplemente había sido un parpadeo de luz en la interminable oscuridad del juego? En ese momento, una figura se acercó lentamente a ella. Leire, de la Cofradía del Sol Naciente, caminaba con paso firme, pero sus ojos reflejaban una mezcla de asombro y aprensión. Se detuvo a unos pasos de Itzel, sin decir nada, la observó por un largo rato. «Lo hiciste», dijo finalmente Leire, su voz cargada de admiración. «Detuviste el juicio, pero no el juego». Itzel la miró fijamente. Sabía lo que Leire quería decir. No había acabado con la magia, ni con los demonios, ni con los pactos. Simplemente había cambiado la dinámica. El juicio, como había dicho Bael, nunca terminaría. Solo había tomado una decisión más: la magia, el juego y los pactos seguirían existiendo. Solo quedaba preguntarse si la humanidad, y especialmente las cofradías, aprenderían de esta guerra. Leire dio un paso hacia ella. «Sabes lo que esto significa, ¿verdad? No hay vuelta atrás. Has sellado a los arcanos, pero el precio», dudó, mirando el vacío del campo. «Es un precio que no sabemos si podremos pagar». Itzel asintió lentamente. La estrella ya no brillaba como antes, pero el destello de la carta seguía ardiendo en su corazón. Había hecho lo correcto, pero a un costo personal que aún no comprendía por completo. Los demonios sellados, el poder de los arcanos, los pactos, todo estaba ahora en sus manos. El rey decapitado aún resonaba en su mente. El juicio nunca termina. El ciclo solo se pospone, medium. Un estremecimiento recorrió su cuerpo. Itzel cerró los ojos, tratando de bloquear su presencia. Sabía que esa voz siempre la perseguiría, como un recordatorio de que la batalla no estaba realmente ganada, solo transformada. El ciclo de los arcanos continuaría existiendo, pero sin el control absoluto de aquellos que siempre habían manipulado el juego. Pero el destino no le dejaría escapar tan fácilmente. En un susurro, la carta del rey decapitado apareció ante ella, como si hubiera estado esperando. Esta vez,
no era una carta fría y distante. Ahora, parecía viva, palpitante, como si hubiera absorbido una parte de su alma. Itzel la miró, sin miedo, solo resignación. Sabía que en algún momento el juego volvería a comenzar. La pregunta era, ¿quién lo iniciaría? Sophie Delacour no era la única que deseaba el poder de los arcanos. Y, sin importar lo que sucediera, Itzel sabía que había algo más, algo mucho más grande que lo que había entendido hasta ese momento. El juicio final no solo había sido un evento cósmico, sino un despertar. Una puerta que se había abierto, y que ahora nadie podía cerrar. Leire, aún mirando la carta en las manos de Itzel, dijo con voz grave, «Tienes que saberlo, Itzel, esto no acaba aquí. Algo está viniendo, algo mucho más oscuro que lo que hemos enfrentado hasta ahora». El ciclo se repite, Itzel asintió nuevamente, su mirada fija en el horizonte. Sabía que el eclipse había pasado, pero algo aún flotaba en el aire, algo más grande que el destino de una sola persona o incluso de las cofradías. Este no es el fin, solo el principio. Susurró Itzel, mientras la carta del rey decapitado desaparecía en una nube de cenizas. Las cartas caían lentamente al suelo, marcando el final de una era, y al mismo tiempo el inicio de otra. La magia aún estaba viva, las cofradías seguirían luchando, y las cartas seguirían siendo el vínculo entre los mundos, entre los demonios y la humanidad. Pero por ahora, en ese momento, todo lo que quedaba era el eco de la decisión de Itzel.